Mi hija me insultó por mi novia, hasta que le conté la verdad sobre su madre. Me llamo Marcos, tengo 49 años y hace poco más de 2 años que mi vida cambió para siempre. No por voluntad propia, sino porque la persona en la que más confiaba me dio la puñalada más profunda que jamás había imaginado. Y no fue un accidente, fue una decisión, una que me rompió el alma. Estuve casado con Emily durante 25 años, una vida entera. Compartimos una casa, 2 hijos, recuerdos infinitos y una historia que creí que sería para siempre. Tuvimos a nuestro primer hijo, Nick, cuando ambos teníamos apenas 27. Fue un momento hermoso, lleno de miedo pero también de ilusión. Y 2 años después llegó Skylar, mi pequeña, mi niña. Siempre tuve una conexión especial con ella. A pesar de lo que digan sobre la relación entre padres e hijas, lo nuestro era distinto. Skylar me buscaba cuando tenía miedo, cuando estaba triste, cuando necesitaba un consejo o simplemente cuando quería reír. Con Nick era diferente. Siempre. Más apegado a su madre. Nunca entendí bien por qué, pero tampoco me molestaba. Cada uno encontraba su refugio donde mejor se sentía. Durante todos esos años de matrimonio, creí que lo que teníamos Emily y yo era sólido, estable, hasta predecible, si te soy honesto. Pero eso no era algo malo para mí. Era paz, seguridad, hasta que un día todo cambió. Emily empezó a estar distante. Primero pensé que era estrés, trabajo, la edad. Luego llegaron los silencios incómodos, las salidas con amigas cada vez más frecuentes, y esa sensación en el pecho que uno no sabe explicar, pero que te hace mirar el celular cuando ella se duerme. Y ahí estaba. Los mensajes, las fotos, las excusas, la verdad. No fue solo uno, fueron varios, varias veces, durante meses, a escondidas, con una frialdad que todavía me estremece. No armé un escándalo, no hice lo que mi orgullo gritaba que hiciera, no destrocé nada, no la enfrenté, frente a los niños, solo hablé con ella. Le mostré lo que había encontrado. No lo negó. Me dijo que estaba aburrida, que se sentía sola, que no pensaba que me daría cuenta, y así, después de 25 años, se terminó. Me mudé a un pequeño departamento. Puse cara de que todo estaba bien. Les dijimos a Nick y a Skylar que simplemente habíamos decidido separarnos. No les dije la verdad. No quise romperles el corazón como ella había roto el mío. Pero lo peor fue esto. Ambos, especialmente Nick, se volcaron del lado de su madre. Skylar. Ella no dijo mucho, solo se distanció. Ya no me llamaba tanto, ya no venía a quedarse los fines de semana. Se quedó con Emily, aunque la relación entre ellas nunca fue particularmente cercana. Fue como si el divorcio hubiera borrado mi rol de padre, como si por haberme ido automáticamente fuera el villano. Y yo me lo tragué, me lo comí entero, porque aún así los amaba. Pasó el tiempo, empecé terapia, empecé a reconstruirme, y en medio de todo eso, conocí a Lisa. Lisa tiene 54 años. Sí, 5 años más que yo, y no se parece en nada a Emily, ni en cómo habla, ni en cómo se viste, ni en cómo ve la vida. Lisa es divertida, tiene una risa escandalosa que llena los espacios. Le gusta bailar, aunque no haya música. Dice lo que piensa sin filtros. Viste con colores, con escotes, con libertad. Y aunque al principio no entendía cómo alguien así podía fijarse en alguien como yo, desgastado, inseguro, quebrado, ella me abrazó con una ternura que me reconstruyó pedazo a pedazo. No fue fácil decidir presentársela a mis hijos. Temía su juicio. Pero después de tanto tiempo solo, pensé que merecía compartir con ellos la parte buena que estaba volviendo a florecer en mi vida. Así que los invité a cenar. Nick fue el primero en llegar, y para mi sorpresa, conectó de inmediato con Lisa. Se reían, hablaban como si se conocieran de antes. Le preguntaba por su trabajo, por su gusto musical, incluso le pidió su Instagram. Skylar, en cambio, desde que entró, su expresión fue una mezcla de desdén y sorpresa. La observaba con recelo. Apenas comió, apenas habló, y al final de la noche se despidió con un simple «Nos vemos». No supe qué pensar, hasta que, unos días después,
cuando vino a recoger unas cosas a mi casa, soltó la frase que lo cambió todo. Esa mujer parece una chica de OnlyFans. Fue como si el tiempo se detuviera. No solo por lo ofensivo, sino porque esa no era mi hija. Skylar nunca fue cruel. Nunca fue prejuiciosa. ¿De dónde venía ese veneno? Le pregunté por qué decía eso. Se encogió de hombros, miró al suelo y dijo que solo lo pensaba. Y entonces respiré hondo. La miré con calma y le dije: tu mamá me fue infiel, Skylar, con varios hombres. Lisa apareció mucho después. Yo no fui quien destruyó nuestra familia. Ella se quedó en silencio. Me miró como si acabara de escuchar algo que llevaba años esperando. No dijo nada, solo murmuró un «oh» y se fue a su habitación. No bajó más en todo el día, no cenó, no volvió a salir, y yo me sentí culpable, como si le hubiera arrojado una verdad demasiado cruda, como si le hubiera robado una parte de su infancia que ella seguía idealizando. Así que decidí no forzarla. Le mandé un mensaje, un simple: «Estoy aquí si quieres hablar». Pasaron horas, y luego su respuesta, un texto largo, muy largo. Lo había escrito de antemano, se notaba. Me confesó que la frase de OnlyFans no era suya, que su madre y su tía materna hablaban así de Lisa cuando ella no estaba, que se lo habían metido en la cabeza, que ella pensaba que yo había engañado a su madre con Lisa, que por eso me alejé. Me dijo que estaba avergonzada, que se sentía una estúpida por haber creído todo lo que su madre decía, que ahora entendía muchas cosas, que no estaba enojada conmigo, sino con ella, que Lisa le parecía una mujer maravillosa, que quería hablar conmigo en persona, pero no todavía, que lo haría cuando pudiera hacerlo sin romperse. Y yo leí ese mensaje con lágrimas en los ojos, porque sentí, por primera vez en años, que mi hija volvía a mí, que la verdad, por dura que fuera, había sanado algo. Pero también me invadió una tristeza profunda, por el tiempo perdido, por el daño hecho, por una verdad que debí contar antes. Y ahí fue cuando entendí algo. La mentira más peligrosa no es la que se dice, es la que se calla. Cuando terminé de leer el mensaje de Skylar, no supe si sonreír o romperme. Había algo tan genuino, tan vulnerable en sus palabras, que por un momento me transportó a esos años en los que ella venía a mi cama por las noches, con su mantita, en una mano y un peluche en la otra, diciendo: «Papi, soñé algo feo». Y yo le decía que no pasaba nada, que yo estaba ahí para protegerla. Ahora era diferente. Yo ya no podía protegerla de los monstruos que vivían en su propia casa, no de esos que no tienen garras ni dientes, pero que susurran mentiras con voz dulce. Quise subir a abrazarla, decirle que no era su culpa, pero no lo hice, porque entendí que ella necesitaba su espacio, que su mundo, tal como lo conocía, acababa de tambalearse. Lo que más me dolía no era lo que había dicho de Lisa, era saber que por años vivió engañada, que construyó una imagen de su madre que no era real, que tomó partido en una guerra sin entender las razones. Y yo había sido parte de ese error. Por protegerla, por no herirla, por mantener la imagen de familia civilizada, me había convertido en un espectador mudo de una historia mal contada. Lo que pasó con Emily no fue un error. Fue una traición repetida, consciente y sin remordimientos. Y aunque creí que esconder la verdad era lo más sabio, la vida me demostró que los silencios también pueden ser cuchillos. Los días siguientes fueron extraños. Skylar no salía de su habitación. No cruzábamos palabra. Solo intercambiábamos algunos mensajes. Cortos. Un «¿Quieres que te deje algo de comer?». Un «Gracias, papá». Lisa me preguntó si todo estaba bien. Le conté lo que había pasado. Se quedó en silencio un momento y luego dijo: «Marcos, sé que tu hija es buena. Yo también fui joven. También fui dura con las novias de mi papá. Pero no todos tenemos el valor de corregir nuestros errores tan pronto como ella lo hizo». Y esas palabras me hicieron ver algo que no había considerado. Skylar no era una adolescente caprichosa.
Era una joven que se sentía traicionada. No por mí, no solo por su madre, sino por una verdad que le había sido negada. A la semana me escribió otro mensaje. Me dijo que había estado pensando mucho, que había empezado a recordar cosas, tardes en las que su madre volvía con olor a perfume que no era suyo, llamadas apagadas, excusas vagas, y sobre todo, el rostro cansado y silencioso de su padre, mi rostro. Me pidió perdón, otra vez, y me dijo que quería saberlo todo, que no quería que la protegiera más, que si de verdad me amaba, necesitaba la verdad. Y así fue como, una tarde lluviosa, mi hija y yo nos sentamos frente a frente, con una taza de té, una caja de pañuelos, y el corazón abierto. Le conté todo, con pausas, con lágrimas, con detalles que jamás había pronunciado en voz alta. Le conté cómo descubrí los mensajes, cómo la enfrenté, cómo me pidió que no dijera nada, cómo, a pesar de todo, intenté guardar la calma por ellos. Skylar escuchaba sin interrumpir, solo bajaba la mirada. Se mordía el labio. De vez en cuando dejaba caer una lágrima que se apresuraba a secar. Cuando terminé, ella me miró y me dijo: «Papá, ¿por qué no me lo contaste antes?» Y yo no supe qué responder. Solo pude decirle lo que sentía, porque tenía miedo de perderte. Se levantó, caminó hacia mí, me abrazó fuerte y me susurró: «Nunca me perdiste. Solo estaba confundida». Ese momento fue como respirar después de estar mucho tiempo bajo el agua, como volver a casa después de años en el exilio. Pero no todo fue alivio, porque esa conversación desató una reacción en cadena. Al día siguiente, Emily vino a buscar a Skylar. Ella no bajó. Me pidió que le dijera que no quería verla, y eso fue suficiente para que Emily supiera que algo había cambiado, que la verdad había salido. Esa noche recibí una llamada suya, y fue predecible. «¿Le contaste?», me dijo sin saludar siquiera. «Sí», respondí. «Tú me prometiste que no lo harías. Nunca te lo prometí». «Lo implícito también. Vale, Marcos, tú sabías que no debías decirlo». Tuve que respirar hondo para no perder la calma. Le dije que ya no estábamos casados, que no le debía ese silencio, que Skylar tenía derecho a saber la verdad. «Le arruinaste la imagen que tenía de mí», me dijo con voz rota. «No», respondí. «Esa imagen la arruinaste tú cuando decidiste engañarnos. Yo solo dejé de cubrirlo». Colgó, y aunque fue tenso, fue necesario, porque ya no podía seguir sosteniendo mentiras ajenas, porque el silencio me había costado demasiado. En los días siguientes, Skylar empezó a mostrarse diferente, más cercana, más tranquila, y para mi sorpresa, un día me pidió si podía hablar con Lisa. «Quiero pedirle perdón», me dijo, «y agradecerle por estar contigo, porque te hizo volver a sonreír». Lisa aceptó sin dudarlo. Y lo que pasó esa tarde fue mágico. Se sentaron en el jardín, hablaron por más de una hora. No sé qué se dijeron exactamente, pero cuando regresaron, Skylar tenía los ojos hinchados y Lisa una sonrisa cálida. Skylar me abrazó y me dijo: «Es buena, papá, es de verdad». Y yo sentí que, por primera vez en mucho tiempo, todo empezaba a sanar. Pero el conflicto no había terminado del todo, porque Emily no se iba a quedar de brazos cruzados. Empezó a mandar mensajes, a dejar indirectas en redes sociales, a decir que algunas personas no saben guardar la dignidad. Nick también se distanció. Aunque al principio se había llevado bien con Lisa, al enterarse de lo que había pasado, se sintió traicionado por mí. Me dijo que no debía haber contado eso, que su madre estaba sufriendo, y aunque intenté explicarle que no se trataba de venganza sino de sanación, él no quiso escuchar. «Siempre pensé que tú eras el fuerte», me dijo, «que sabías cuándo callar. Pero al final hiciste lo que todos hacen, escupir mierda para sentirte mejor». Me dolió, mucho, porque jamás quise separarlos de su madre. Solo quise que tuvieran una visión completa de lo que había pasado. Skylar, sin embargo, fue firme.
Nick necesita tiempo, me dijo. Yo también lo necesité, pero tú hiciste lo correcto, y un día él lo entenderá. Y sus palabras, aunque breves, fueron todo lo que necesitaba escuchar. A veces creemos que callar es proteger, pero la verdad, dicha con amor, también puede sanar, aun cuando duele, aun cuando rompe, porque la verdad es la base de todo, del perdón, de la reconciliación, de la paz. Y por fin, después de tantos años, yo estaba empezando a sentir algo parecido a eso. Paz. El día que Skylar volvió a sonreírme sin tristeza en los ojos, creí que habíamos cruzado el umbral, que lo peor había quedado atrás, que la sinceridad, aunque dolorosa, había sanado lo que la mentira había podrido durante años. Pero me equivoqué. A veces, cuando uno remueve el pasado, no solo libera verdades, también despierta fantasmas, y algunos, los más silenciosos, son los que más lastiman. Una mañana, mientras me preparaba un café, Skylar bajó las escaleras con un sobre en la mano. Estaba en el buzón, me dijo dejándolo sobre la mesa. El remitente era familiar, Emily G., su madre. No tenía prisa por abrirlo, pero Skylar me miró y dijo, «Quiero que lo leamos juntos», así que lo hicimos. La carta no era un pedido de perdón, tampoco una declaración de amor materno. Era un discurso herido, una mezcla de orgullo, rencor y fragilidad. Emily escribía que se sentía traicionada, no por mí, sino por Skylar. Decía que la sangre no se cuestiona y que una hija debe estar con su madre, pase lo que pase. Decía que esas cosas, en referencia a sus infidelidades, no deberían tener tanto peso, porque lo importante es el presente. Y luego, como quien lanza una bomba al final de una conversación, soltaba, «Tu padre no es tan inocente como parece». Skylar se quedó helada. Yo también. No entendíamos si era un intento de manipulación o si de verdad escondía algo más. «¿Qué quiere decir con eso?», me preguntó mirándome fijo. Y ahí me di cuenta de que ese momento, ese preciso instante, era una bifurcación. Podía negarlo todo, hacer como que era otra de sus mentiras. O podía ser completamente honesto, sin filtros, sin máscaras. Así que tomé aire. Y le conté algo que jamás había compartido con nadie. Le dije que hace años, antes de que todo explotara, antes incluso de sospechar que Emily me engañaba, yo también me había sentido perdido, solo, triste, apagado. Y que en medio de esa oscuridad, una colega del trabajo, con la que compartía almuerzos y charlas largas, se convirtió en mi confidente. Que una tarde, después de una jornada agotadora, me besó. Y yo no la detuve. No fue una aventura, no hubo sexo, no hubo nada más que ese beso. Pero fue un quiebre, porque durante segundos no pensé en Emily. Le dije que me arrepentí al instante, que me sentí un cobarde, y que fue ese mismo día que decidí hablar con su madre. Decirle que necesitábamos terapia, distancia, lo que fuera. Pero antes de que pudiera hacerlo, encontré los mensajes, las fotos, las pruebas. Y ahí me di cuenta, le dije, que mientras yo me atormentaba por un beso, ella llevaba años siendo otra persona. Skylar se quedó callada. No me miraba. Solo respiraba lento, como tratando de procesar cada palabra. «Entonces, ¿también la traicionaste?», me preguntó. Asentí. «Sí. No como ella, pero sí». Y entonces ocurrió lo inesperado. Skylar sonrió. Una sonrisa triste, casi imperceptible, pero real. «Gracias por decírmelo, papá», dijo. «Porque si no lo hacías, nunca te habría creído humano». No sabía qué decir. Me sentía desnudo, vulnerable, pero también libre. Skylar me abrazó. «A veces», me susurró, «la verdad duele, pero da paz». Y esa frase se me quedó grabada, porque era exactamente eso lo que sentía. Pero la historia aún no había terminado. Nick, mi hijo, seguía sin hablarme. Y eso me partía el alma. No porque necesitara su aprobación, sino porque lo amaba, porque era mi hijo,
y lo extrañaba. Un día, mientras paseaba con Lisa por el parque, lo vi a lo lejos. Estaba solo, en una banca, mirando el celular. Lisa me apretó la mano. «Ve», me dijo. «Habla con él. No dejes que el orgullo te robe lo que más quieres». Así que fui. Con paso lento, con el corazón en la garganta. Me senté a su lado sin decir nada. Pasaron unos segundos hasta que habló. «¿Qué haces acá?» «Solo quería verte». Guardó silencio. Luego, sin mirarme, dijo: «Mamá está hecha mierda. Dice que Skylar no le contesta, que vos le lavaste la cabeza». «No, Nick». Skylar pensó sola, porque ya no es una nena. Me miró de reojo. Había algo de rabia, pero también de tristeza. «¿Y vos? ¿Vos sos perfecto, viejo? ¿Nunca hiciste nada malo?» Lo miré, y con la misma sinceridad que tuve con su hermana, le conté del beso, de la oscuridad, de la culpa, de cómo jamás volví a mirar a otra mujer, hasta que me divorcié. Nick tragó saliva. No respondió enseguida, pero algo cambió en su rostro. «Mamá nunca me contó nada. Ni una sola vez admitió lo que vos dijiste. Siempre dijo que vos la habías dejado por otra». «Lo sé», le dije, y me callé, porque creí que era lo mejor. Nick bajó la cabeza, se frotó los ojos, y murmuró: «Me duele. Todo esto me duele». «A mí también, hijo. A mí también». Nos quedamos ahí, en silencio, padre e hijo. Dos hombres rotos tratando de encontrarse otra vez. Y entonces me dijo algo que no voy a olvidar. «Nunca. No sé si puedo perdonarte todavía, pero sí quiero volver a intentarlo». Le puse la mano en el hombro, y supe que eso era más de lo que podía pedir. Cuando volví a casa, Skylar me esperaba en la sala. Me preguntó cómo había ido. Le dije la verdad. «Fue difícil, pero hay esperanza». Ella sonrió. «¿Te das cuenta? Estamos reconstruyendo todo desde cero». Sí, con ladrillos de verdad, sin maquillaje, sin mentiras. Lisa entró en ese momento, con una bandeja de galletas recién horneadas. Nos miró y dijo: «¿Alguien más siente que estamos empezando a escribir un nuevo capítulo?» Y sí, así se sentía. Como si por fin, después de tantos años, el sol se colara por las rendijas de una casa que creíamos en ruinas. Pero no fue magia, fue dolor, fue verdad, fue amor, del más crudo y real. Sobre todo, fue la decisión de dejar de callar. Pasaron algunas semanas, y aunque todo seguía siendo frágil, como esas piezas de cerámica que se han roto y pegado con paciencia, en casa volvía a respirarse algo parecido a la calma. Skylar bajaba a cenar todas las noches. A veces hablábamos, a veces solo compartíamos el silencio, pero era un silencio sano, sin tensión. Lisa se mostraba siempre respetuosa, incluso cuando notaba que el ambiente aún se estaba acomodando. Y Nick, bueno, Nick seguía en su proceso. Aún vivía con su madre, pero ahora respondía a mis mensajes. Había pequeños puentes tendiéndose de nuevo. Un viernes por la tarde, Skylar se me acercó y me dijo: «Quiero hablar con mamá, a solas, Mepo». Sorprendió. No porque no creyera que ella lo necesitara, sino por la forma tan serena en que lo dijo, como si ya lo hubiera meditado a fondo. «¿Estás segura?», le pregunté. Asintió. «No quiero gritarle, no quiero pelear, solo necesito entenderla». Le dije que la apoyaba, que si necesitaba que estuviera cerca, esperaría en el auto o donde ella me dijera. Pero ella negó. «Quiero hacer esto sola». Y así lo hizo. Al día siguiente fue a casa de su madre. Volvió 3 horas después. Entró con los ojos hinchados y la mirada perdida. No dijo nada. Solo me abrazó. Lloró en mi pecho, como cuando era niña. Y luego susurró: «Estoy bien. Solo necesitaba llorar un poco». Más tarde, en la cena, me contó cómo fue la conversación. Emily la recibió con nerviosismo. Trató de fingir que todo estaba normal, pero Skylar fue directa. Le dijo que ya sabía todo, que yo no la había engañado, con Lisa,
que ella misma había leído los mensajes antiguos de su madre, los cuales aún estaban en un viejo celular olvidado en un cajón. «No lo hice para espiarla, papá», me dijo. «Lo hice porque necesitaba confirmar si mi intuición estaba equivocada. Lo que encontró no solo confirmó mis palabras, también reveló otras verdades, conversaciones con su tía, riéndose de cómo Emily podía manipular a sus hijos, mensajes con hombres, incluso cuando aún fingía estar comprometida con nuestra familia». Skylar se enfrentó a su madre con todo eso. Emily, al principio, negó. Después lloró, y al final, rompió. Me dijo que estaba vacía, contó Skylar, que lo hacía porque sentía que nadie la veía, que se sentía sola, y que odiaba la idea de envejecer sin que nadie la deseara. Hubo un momento, me dijo mi hija, en que casi sintió lástima, pero luego recordó todo lo que ella misma había sufrido. Las veces que creyó que yo era el culpable, los años que pasó sin hablarme bien por una mentira. Le dije que la perdonaba, me confesó, pero que no podía volver a confiar en ella como antes, que necesitaba tiempo. Y Emily, por primera vez en años, aceptó eso sin intentar manipularlo. Aquella noche, cuando Skylar se fue a dormir, yo me quedé en el comedor, solo. Lisa vino, me puso una taza de té caliente delante y me dijo: «Nunca pensé que terminaría siendo parte de algo así». Le sonreí. «Yo tampoco. ¿Te arrepientes?». Me preguntó. La miré, tomé su mano y respondí: «No, porque sin ti no habría tenido el valor de abrir la herida y dejar que sanara de verdad». Lisa no respondió. Solo me miró con esos ojos cálidos suyos. Y en ese momento supe que por fin tenía algo más que una relación. Tenía un refugio. Semanas más tarde, Nick me llamó. Me pidió que nos viéramos. Quería presentarme a su novia. Nos encontramos en un café. Estaba nervioso. Yo también. Pero el saludo fue cálido. Me abrazó como cuando era chico. Y aunque el reencuentro fue breve, significó mucho. Cuando regresé a casa, Skylar me esperaba en el sofá. Estaba viendo fotos viejas. En una aparecíamos los 4. Emily, Nick, ella y yo. «¿Extrañas esa época?», me preguntó. La miré. Pensé en responder que sí. Pero luego me di cuenta de algo. Extraño la idea de lo que pensábamos que éramos. Pero no. No la realidad, porque si hubiéramos sido tan felices, no estaríamos donde estamos. Skylar asintió. «¿Y ahora? ¿Eres feliz?». La miré. Pensé en Lisa, en ella, en Nick, en los errores, en la verdad. Respondí: «Ahora me siento en paz, que no es lo mismo pero se le parece». Skylar sonrió, me abrazó y susurró: «Yo también». Y así terminó este capítulo. No con fuegos artificiales, no con reconciliaciones perfectas ni familias mágicas, sino con humanidad, con heridas visibles, con la voluntad de sanar. Porque al final, eso es lo que somos. Historias rotas buscando sentido. Personas imperfectas eligiendo amarse de nuevo. Hoy, mi hija ya no me ve como un villano, tampoco como un héroe. Me ve como un hombre, uno que cayó, se levantó y decidió hablar. Y si hay algo que he aprendido en todo este viaje, es que el silencio no siempre protege. A veces el silencio es una forma lenta de morir. Morir en la mirada de tus hijos. Morir en tu propia memoria. Pero, cuando decides hablar, cuando decides mostrar la herida, cuando te permites llorar delante de los que amas, empiezas a vivir de nuevo. Y eso, amigos, eso no tiene precio. Y si esta historia te tocó el corazón, si en algún momento te sentiste identificado o simplemente te hizo reflexionar, te invito a que apoyes este video con un like. Eso me ayuda muchísimo a seguir compartiendo relatos que nos recuerdan lo humanos que somos. Y si aún no estás suscrito, este es el momento perfecto. Aquí encontrarás historias reales o inspiradas en la vida misma, contadas con el alma, sin filtros, con toda la vulnerabilidad que a veces necesitamos ver para sentirnos menos solos. Suscríbete, activa la campanita y acompáñame en este viaje de emociones, giros inesperados y segundas oportunidades. Gracias por estar aquí. Nos vemos en la próxima historia.